Cordial saludo para el profesor Aldair y los compañeros de la clase de Lector 7. Para esta actividad, que es la asignación del tercer corte, hoy voy a hablar acerca de la inteligencia artificial, reemplazo del ser humano. Bueno, este tema es bien interesante y muy de moda, muy actual, porque si bien es cierto, debido a las GAFA, y GAFA son las grandes empresas de informática, como son Google, Amazon, Facebook y Apple, se ha venido generando una aceleración en el progreso técnico sin precedentes desde el campo de la robótica y de la inteligencia artificial. Y durante mucho tiempo, y hoy en día, la mayoría de las veces los robots son más eficientes para una tarea en particular. De hecho, antes eran incapaces de aprender y de realizar operaciones muy simples para el ser humano, pero esto ha cambiado pues, en los últimos tiempos y gracias a un deep learning, que lo llaman los americanos, que sería un profundo instrucción, eh, por lo artificial, en las redes de neuronas neuronales permiten que estas máquinas de inteligencia artificial puedan aprender por sí mismas, incluso puedan ser creativas, lo que sugiere que la era de los robots inteligentes solo es cuestión de tiempo. Y para traer a colación, uniendo la clase de lector con nuestra carrera, les quiero hablar de el robot Ross. Un robot que hace aproximadamente 4 años eh, se, se lo inauguran en los Estados Unidos y es un abogado robot. Y entonces pues puede inmediatamente a la hora de una consulta entrar a más de 100 millones de páginas de internet y puede dar una respuesta inmediata a una consulta en derecho que le haga un cliente, por decir algo. Y entonces, a medida como tenga más consultas, su software le permite aprender más y más cada vez más. Pero entonces, eso suena muy, muy bueno y de pronto suena muy atractivo, pero vamos a analizarlo desde el concepto jurídico. Entonces, si una, si una máquina va a ser o va a tener una base de datos y va a darle respuesta a un concepto jurídico sobre la norma, pues en este caso estaríamos abordando básicamente un derecho positivo. Y entonces quiero remitirme con este ejemplo a la escuela de exégesis, que si bien nace en 1804 con el Código Napoleónico, a donde los jueces tenían que cambiar en sinónimo las palabras y no descuadrarse dentro del código para emitir sentencias. Y entonces, en ese caso, incurrían era en un silogismo judicial porque simplemente parafraseaban con sinónimos, pero en conclusión pues iba en contra tanto del Código Napoleónico y en contra de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué tanto podría ser efectivo en nuestro eh, sistema o orden jurídico de nuestro país, a donde vivimos en un Estado social de derecho, a donde precisamente el ser humano juega un papel muy importante y a donde el humanismo también pues se debe asumir e interpretar, los jueces lo deben interpretar
no únicamente con el derecho positivo o el derecho literal. Entonces, en ese caso, pues, para la ganancia nuestra en esta profesión, pues en realidad yo pienso que en Colombia ese tipo de robot pues no sería como tan funcional, ¿no? Porque pues en realidad no podría tomar determinaciones de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, porque así no funciona nuestro ordenamiento, no funciona con el derecho literal, sino por eso vivimos en un Estado social de derecho, y lo cual pues hace la diferencia que lo tenga que administrar justicia humanos y no máquinas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues creo que es una buena noticia. Pero para no ir tan lejos, en otros campos, como por decir algo, por poner un ejemplo, los vehículos que la industria le ha apostado a los vehículos que vuelen, o a los carros que no tengan, sean autónomos y no los conduzca un conductor como tal, pues realmente sí, hoy en día, aparte de que sí era ficción, hoy en día es realidad, y lo podemos visualizar que los grandes multimillonarios le están apuntando pues a esa clase de inteligencia artificial, pero desafortunadamente, si lo vamos a ver más en la profundidad, esta clase de eventos pues están obviamente reemplazando al ser humano. Y más aún a ese ser humano que de pronto no tiene una mano de obra calificada. Eh, el que de pronto pues ocupa pues oficios varios, o esa clase de oficios donde no tiene una, una calificación para poder de pronto tener un trabajo, un trabajo especial. Entonces, en ese aspecto sí, pues esa inteligencia artificial está desplazando a ese ser humano, ¿no? Y entonces tendríamos que sopesar las, las dos posiciones, porque pues para un empresario muy bueno, ¿no? Para las industrias, las empresas, el robot, a ese no hay que pagarle prestaciones sociales, no hay que pagarle salario, no hay que pagarle liquidación, no hay que pagarle salud, ni ninguna clase de parafiscal para cumplir pues con toda la normativa laboral que un empresario, por ejemplo, en este país la tiene. Eh, Contrario censo, eh, si es una persona, pues sí tiene que, incluso si le va a privar de su trabajo, tiene que terminarle su trabajo por una justa causa, por decir algo, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, muy seguramente los grandes inversionistas pues le apuntan a esto. Pero como aquí se trata también de tener una posición, pues en realidad mi posición es que, aunque sí estoy a favor de esa globalización y de esa tecnología y de la inteligencia artificial, no estoy de acuerdo con que el ser humano sea reemplazado de esa manera tan tajante, ¿no? Yo pienso que el orden del mundo tiene que también pensar en un equilibrio respecto a ese campo. Y si bien es cierto, me imagino yo que deba capacitar a las personas para que no resulte las máquinas, la inteligencia artificial desplazando completamente al ser humano. Y es que de una u otra manera, eh, visualicémoslo por el lado de una familia que a donde pues el padre, por decir algo, es el que trabaja y ve por el sustento de su familia, de su esposa y sus hijos. Entonces esa persona pues se va a ver abocada a perder su trabajo, a de pronto pues, y las consecuencias que generan el hecho de que no haya un ingreso en su casa, y, y muy seguramente pues vendrán muchos trastornos y muchas circunstancias a raíz de eso. Entonces sí, sí, pero no. Sí, de acuerdo con toda esa tecnología, con todos los adelantos, pero desde el concepto de un equilibrio eh, para los derechos del ser humano, y que esa persona al menos tenga la certeza
de que las máquinas no las van a desplazar y arrumar, ¿no? A un lado, sino que exista una equidad en ese sentido. Bueno, muchas gracias.